Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La niebla púrpura que flotaba sobre los riscos de Corval no era natural. Se movía como si respirara, como si observara. Todo lo que vivía allí, lo hacía entre el miedo y la violencia. Las montañas parecían dientes, y los valles, cicatrices antiguas. Sindra, capitana de élite de los TH Rakar, había crecido en ese lugar, y aún así, no podía evitar el escalofrío que le recorría la espalda cada vez que cruzaba esa frontera olvidada por la razón. Los sensores de su brazalete vibraron. Algo, o alguien, había cruzado el límite de la zona prohibida. Su escuadra se preparó para una emboscada, pero Sindra alzó una mano. ¡Alto! Hay algo raro. Caminaron en silencio entre árboles oscuros cuyas hojas susurraban secretos. Al llegar al claro, Sindra se detuvo abruptamente. Frente a ella, un humano solitario avanzaba hacia el borde del acantilado, justo donde dormía el depredador más temido de todo Corval, el Drambak. No era un mito. Ella lo había visto una vez, de niña, cuando una escuadra entera fue devorada en segundos. Ninguna criatura había sobrevivido a su presencia, y ahora ese humano caminaba directo hacia él como si no supiera lo que hacía. O peor aún, como si sí lo supiera. Sindra frunció el ceño. El humano tenía el cabello revuelto, un rostro marcado por heridas viejas y un andar que no pedía permiso. No llevaba armadura, ni escolta, ni escáner activo. Solo una mirada tranquila, clavada en la bestia. ¿Está loco?, susurró uno de sus soldados. «Cállate», ordenó Sindra. «Observemos». El humano se detuvo a menos de 10 pasos del Drambak. La criatura abrió un ojo color esmeralda, brillante como una joya maldita. El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció congelarse. Sindra se preparó para ver cómo lo despedazaban en un instante, cómo el monstruo lo partiría en dos sin darle tiempo a gritar. Pero no pasó nada. El Drambak lo olfateó. Sus fauces se entreabrieron mostrando colmillos del tamaño de lanzas, y luego bajó la cabeza, como si reconociera algo en él. Como si se rindiera. Sindra sintió como su cuerpo se tensaba de incredulidad. El humano alzó una mano con calma, la apoyó sobre la frente del Drambak, y la bestia cerró los ojos. Luego, con movimientos lentos, el hombre se subió sobre su lomo. «No», murmuró Sindra. «No puede ser real». El Drambak se incorporó con el montado, sus músculos ondulando como un mar de acero vivo. Con un rugido sordo que sacudió las rocas, la criatura se giró y comenzó a caminar. Hacia ellos. Sindra se colocó frente a su escuadra. El miedo era natural, pero ella no era una cobarde. Apretó su arma, sin saber si debía disparar, retroceder o simplemente arrodillarse. Cuando estuvieron a pocos metros, el humano detuvo al Drambak con solo un leve movimiento de mano. Sus ojos se encontraron con los de Sindra. No había desafío ni arrogancia. Solo una calma que desarmaba. «No teman», dijo, su voz profunda pero serena. «Él no quiere guerra. Solo que lo escuchen». Sindra abrió la boca, pero no encontró palabras. Estaba viendo lo imposible. Un humano había montado a la bestia indomable de su planeta, y ella sentía que eso solo era el principio. El principio de algo que cambiaría todo lo que conocía. Sindra no podía dejar de mirarlo. El humano que se hacía llamar Darío descendió del lomo del Drambak como si acabara de desmontar de un simple animal de carga. Pero esa bestia no era ninguna montura. Era el terror del continente, una criatura tan salvaje que su nombre se usaba para asustar a los niños. Nadie se le acercaba. Nadie lo montaba. Nadie sobrevivía a estar frente a él. Nadie, hasta hoy. ¿Qué clase de brujería es esta?, susurró uno de sus soldados con el arma todavía en alto. «Silencio», ordenó Sindra sin apartar la vista de Darío. Él se acercó a paso lento. No tenía armadura ni escudo de energía. Solo una chaqueta rota, la piel marcada por viejas cicatrices y una expresión que desarmaba. Sindra se obligó a mantenerse firme cuando él se detuvo frente a ella. La diferencia de altura entre ellos era leve, pero la presencia de él era como si el aire cambiara cuando hablaba. «No vine a luchar», dijo Darío, con voz tranquila, grave,
casi acariciando cada palabra. Solo busco respuestas. ¿Respuestas? Sindra lo observó como si cada palabra pudiera ser una trampa. ¿Y creíste que cabalgar al depredador más letal del planeta te iba a acercar a ellas? Él sonrió, apenas un movimiento en los labios. Sí. Un silencio incómodo se estiró entre ellos. La niebla giraba a su alrededor como si esperara algo. La criatura que Darío había montado descansaba ahora junto a un risco, como un perro gigantesco que solo respondía a su amo. Y sin embargo, el verdadero animal que Sindra intentaba descifrar era él. «Los tuyos no cruzan Corval», dijo ella, dando un paso hacia él. «Ningún humano se atreve. Pero tú viniste caminando como si nada. ¿Por qué?» Darío bajó la mirada solo un instante, luego la volvió a mirar directo a los ojos. «Porque soñé con este lugar cada noche desde que era niño. Y en cada sueño, estaba ella, tú». Sindra sintió un latido extraño en el pecho. No era miedo, no exactamente. Era algo más profundo. Como si una parte de ella se agitara después de años dormida. «Eso es imposible», dijo, pero su voz tembló un poco. «Lo imposible es solo lo que aún no entendemos». Su escuadra estaba inquieta. Los soldados no sabían si disparar, retirarse o arrodillarse ante aquel hombre que había hecho lo impensable sin violencia. Sindra levantó una mano y los mandó regresar al campamento. Solo ella se quedó con él. Era una locura, pero sentía que si lo dejaba ir, el mundo entero perdería algo valioso. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó al fin, señalando al Drambak. Darío se giró, miró al enorme ser que ahora dormitaba como una montaña viva, y luego volvió a mirarla. «Le hablé. Con la mente, con el cuerpo, con lo que soy. No vine a dominarlo. Vine a entenderlo. Y él me dejó entrar». Sindra guardó silencio. No sabía si creerle o no, pero lo cierto era que esa criatura lo había aceptado. Y también, contra toda lógica, ella sentía que quería conocerlo más. «Tendrás que venir conmigo», dijo, al fin. «¿Me vas a arrestar?» «Todavía no lo he decidido». «Entonces déjame decidir algo por mí», contestó Darío. «Me quedaré. No por órdenes. No por cautiverio. Me quedaré por ti». Sindra sintió como se le aceleraba el corazón, y por un instante, deseó que sus soldados no estuvieran cerca para ver cómo esa simple frase lograba lo que ninguna batalla había conseguido jamás. Dudar. Y en la duda, abrirse. La noche cayó sobre Corval como un manto de sombras líquidas. En las tierras salvajes, el cielo se llenaba de luces eléctricas que danzaban entre nubes oscuras, como si el planeta recordara que ningún viajero debía quedarse allí por mucho tiempo. Pero esa noche, Darío y Sindra no se movieron. Acamparon junto al risco, cerca del Drambak, que dormía sin cadenas ni vigilancia. No hacía falta. La bestia estaba en paz, como si la presencia del humano lo envolviera en calma. Sindra preparó el fuego con movimientos precisos, pero su mente no estaba ahí. Robaba miradas furtivas a Darío cada vez que creía que él no la veía. Sin embargo, él siempre la miraba antes. «Tu mundo es cruel», dijo ella, rompiendo el silencio mientras echaba unas hojas aromáticas al fuego. «El mío también. No debería sorprenderme que puedas caminar entre bestias. Pero me sorprende». Darío asintió, sin apartar la vista de las llamas. «La crueldad enseña a escuchar, a observar o a morir. Aprendí desde niño que los más peligrosos no siempre gruñen. A veces solo te miran». Sus ojos buscaron los de Sindra. Esta vez, ella no los evitó. «¿Y tú? ¿Eres peligroso, Darío?» Él sonrió, suave, sin arrogancia. «Solo para quienes no quieren saber quién soy de verdad». Sindra bajó la mirada, y por primera vez en años, sintió algo parecido a nervios. Su cuerpo era el de una guerrera forjada en combate, pero su alma, hacía tiempo que no sentía esa tensión dulce en el pecho, ese cosquilleo que no venía de una amenaza, sino de un deseo que crecía despacio, como una flor bajo el hielo. El fuego los iluminaba a ambos con tonos dorados. Las sombras dibujaban sus siluetas en las rocas. Había distancia entre ellos, pero el aire era espeso, pesado, lleno de palabras no dichas.
Darío se quitó la chaqueta con gesto lento. Bajo ella, la piel mostraba cicatrices que hablaban de historias, de guerras, de resistencias silenciosas. Sindra no pudo evitar mirar. No por debilidad, por hambre de verdad. Esas marcas, dijo ella. ¿Cada una tiene un nombre? Darío se acercó al fuego y se sentó frente a ella. Ahora los separaban solo centímetros. Algunas sí. Otras, prefiero no recordarlas. Pero me hicieron lo que soy. No soy un héroe, Sindra. Solo alguien que se negó a rendirse. Ella se inclinó hacia adelante, su voz fue un susurro. No eres lo que esperaba encontrar aquí. Tú tampoco, respondió él, con una sinceridad que la estremeció. Durante unos segundos eternos, ninguno habló. Solo el crepitar del fuego, el silencio del bosque y sus respiraciones mezclándose en el aire frío. Sindra estiró la mano, rozó con los dedos una de las cicatrices en el pecho de Darío. Él no se movió. La dejó tocarlo. Tu piel arde, murmuró. Es por ti, confesó él. La frase quedó flotando, como una chispa que no toca el suelo. Ella retiró la mano, no por temor, sino porque esa pequeña caricia había sido demasiado. Mirarlo de cerca era como mirar una tormenta envuelta en calma. Algo dentro de ella vibraba. Algo que no tenía que ver con deber, ni con el clan, ni con la guerra. Esa noche no se tocaron más. No se besaron. No hicieron promesas. Pero el deseo estaba allí, agazapado entre sus cuerpos, más feroz que cualquier batalla. Y ambos sabían que pronto no podrían seguir negándolo. Los primeros truenos comenzaron a golpear el cielo justo antes del amanecer. No era una tormenta normal. En Corval, cuando el aire vibraba así, significaba una sola cosa: presencia de cazadores. La atmósfera cambiaba, el mundo se volvía más despiadado. Y los enemigos no tardaban en seguir el rastro de sangre. Sindra lo sintió antes de que los sensores lo confirmaran. Se puso de pie de un salto, con la mano en su arma. Nos han encontrado. Darío ya estaba listo. No llevaba tecnología pesada ni armamento alienígena, pero en su mirada había una preparación tan peligrosa como cualquier rifle de plasma. ¿Quiénes vienen? Cazadores del clan Brocade. Son letales, salvajes y demasiado estúpidos como para entender que ese Dramback no se puede domar, ni robar. Ambos miraron a la bestia. Seguía dormida, pero sus oídos se movían. Percibía la amenaza, aún sin abrir los ojos. Darío se acercó, colocó una mano en su lomo, y con un leve movimiento, la criatura despertó, se incorporó lentamente, sus músculos ondulando con violencia contenida. Sindra sintió como el mundo se ralentizaba. Todo estaba a punto de estallar. Y entre ese caos inminente, él la miró. No vamos a correr. No, confirmó ella. Lucharemos. Pero algo dentro de ella temblaba. No por miedo al enemigo. Era él. Era esa forma en que la miraba antes de la batalla, como si el peligro lo volviera más vivo, más real. Como si su corazón latiera solo por momentos así. Y lo que era peor, el suyo empezaba a responderle. Los primeros disparos se escucharon entre los árboles. Darío giró el rostro y gritó una orden breve. El Dramback rugió con tal potencia que los árboles se estremecieron. Luego, él subió de un salto sobre el lomo de la bestia y extendió una mano hacia ella. «Súbete». «¿Qué?» «Confía en mí, Sindra». Ella lo miró un segundo que valió más que 1000 batallas. Luego subió sin pensarlo más. El cuerpo de la bestia era cálido y firme bajo ellos. Él la sujetó por la cintura. Su contacto la atravesó como fuego. «Prepárate», dijo él junto a su oído. «Esto no va a ser elegante». El Dramback se lanzó hacia adelante como un rayo. Atravesaron la maleza, esquivaron disparos, derribaron cazadores con la furia de una tormenta viva. Sindra disparaba desde lo alto, su cuerpo pegado al de Darío, su respiración entrecortada no solo por la adrenalina. Uno de los cazadores alcanzó a lanzar un rayo de plasma. Impactó cerca de ellos. La onda los hizo caer. Rodaron por el suelo. Sindra quedó sobre él, jadeando, la cara a milímetros de la suya. «¿Estás bien?», preguntó él. «No lo sé»,
dijo ella. Creo que sí. Pero necesito algo. Su voz se quebró. No era debilidad. Era verdad. Necesitaba algo más que sobrevivir. Él la sostuvo de la nuca y sus labios se encontraron sin pensar, sin palabras. Fue un choque brutal y dulce. Fue como si todas las noches sin sentir, todos los días de muerte y orden y distancia, se rompieran en un solo beso. Un instante sin guerra. Un instante de verdad. El rugido del Drambac lo sacó de ese momento. Los enemigos volvían. Se separaron, los ojos ardiendo por lo no dicho, por lo sentido. Esto no ha terminado, dijo Sindra, con la voz más firme que nunca. No, repitió Darío, levantándose con ella. Apenas empieza. Y juntos, montaron de nuevo a la bestia. Esta vez no como desconocidos. Esta vez como dos fuegos que ya se habían tocado. La batalla rugía como una tormenta viva. El Drambac se desató como una fuerza ancestral. Sus garras despedazaban árboles, su cola barría cuerpos como si fueran hojas. A cada rugido, la tierra temblaba. Era un dios enfurecido. Y sobre su lomo, Darío lo guiaba sin cadenas, sin órdenes, solo con la fuerza de su presencia, con algo que ni Sindra lograba nombrar. Ella disparaba desde su espalda, con precisión letal. Cada enemigo que caía bajo su fuego no bastaba para frenar el avance de los Brocade. Venían en oleadas, montados en criaturas deformes, con armas que brillaban con odio. No venían solo por el Drambac. Venían por él. Por el humano que no debía existir. Darío giró el rostro, con sangre en la frente y fuego en los ojos. Están dispuestos a morir por esto. Entonces morirán, respondió Sindra, sin pestañear. Un rayo la rozó. El impacto la lanzó al suelo. Cayó pesadamente entre piedras y raíces. El mundo se volvió un zumbido agudo. Su cuerpo gritaba, pero ella intentó levantarse. No podía. Sus piernas no respondían. Sindra, gritó Darío, saltando del lomo del Drambac. Corrió entre fuego cruzado. Atravesó una línea de enemigos como si la muerte no pudiera tocarlo. Uno lo intentó apuñalar, pero Darío atrapó la hoja con la mano desnuda y la quebró como si fuera de cristal. Sus ojos eran otros. No humanos. No completamente. Se arrodilló junto a ella. No te mueras. No ahora. No tú. Ella sangraba. La piel rota en su abdomen dejaba escapar vida. Intentó hablar, pero su voz era un suspiro. Vete. No me salves. Cállate. Sacó una pequeña cápsula de su bolsillo. No era de su mundo. Era algo antiguo, prohibido. Lo rompió con los dientes y, sin dudarlo, vertió su contenido sobre la herida. Luego apoyó su frente contra la de ella. Tómalo de mí, susurró. Toma lo que soy. El Drambac rugió, pero no era furia. Era un sonido profundo, como un lamento. Como si supiera lo que Darío estaba entregando. Sindra sintió calor. Una energía viva recorrió su cuerpo, ardiendo, empujando la muerte. Su carne se cerraba, sus huesos se reconstruían, su sangre volvía a fluir. Pero no era medicina. Era Darío. Él estaba dándole más que fuerza. Estaba dándole parte de su alma. Ella abrió los ojos. Respiró hondo. «Viva. ¿Qué eres?», preguntó con la voz aún débil. «No lo sé del todo», dijo él, sin moverse. «Pero si esto me mata, al menos habrás vivido». Sindra lo agarró de la camisa, lo atrajo hacia ella. «No vas a morir», dijo. «Porque si mueres, juro que te seguiré». Él sonrió, roto y perfecto, y la besó otra vez. No fue suave. Fue salvaje, lleno de furia y necesidad. Y en medio de ese beso, un disparo los separó. El líder Brocade se acercaba, más enorme que cualquiera de sus soldados, envuelto en un exoesqueleto que parecía hecho de puro odio. «Bajen al humano. Y maten a la mujer». Darío se incorporó. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Ella ya vivió una vez. Ahora es mi turno de hacerlos pagar. Sindra lo vio avanzar, sin armas visibles, solo su cuerpo herido y su furia. Y detrás de él, el Drambac se levantó,
liberando un rugido que partió el cielo. Esa no era una pelea. Era el nacimiento de una leyenda. El líder Brocake descendió de su criatura blindada, aplastando rocas bajo sus pies mecánicos. Su armadura era negra como el abismo, con púas que vibraban con energía venenosa. A su alrededor, los cazadores restantes formaban un círculo cerrado. Estaban listos para la masacre. Syndra, aún recostada sobre una roca, intentó incorporarse, pero sus piernas no obedecían del todo. El veneno del rayo aún ardía en su interior. Sin embargo, su mirada ardía con más fuerza que nunca. No por orgullo, ni por venganza. Era amor. Brutal, puro, vivo. Darío se enfrentaba solo a la muerte, y ella no lo permitiría. Darío avanzó sin armas. Su cuerpo era una sinfonía de heridas, cicatrices abiertas y poder desconocido. Pero lo que más impresionaba no era su resistencia, sino la calma con la que se movía, como si conociera el ritmo del universo y no necesitara más que su voluntad para sobrevivir. El líder Brocake alzó su lanza de energía y apuntó directo al pecho del humano. «Ríndete, criatura. Tu especie no pertenece a este mundo. No mereces tocar a una guerrera como ella. No mereces esa bestia. No mereces nada». Darío no respondió. Solo siguió caminando. Hasta que estuvo frente a él. «Lo que no merezco», dijo al fin, «es perderla». El primer golpe vino con furia. El arma de plasma impactó en su costado y lo lanzó al suelo. Pero Darío se levantó. Sangrando, jadeando, pero de pie. El segundo golpe lo atrapó en el aire. Esta vez, fue diferente. Lo detuvo con una mano. La lanza tembló, y un chispazo recorrió la armadura del Brocake. «¿Qué eres?», gruñó el líder, retrocediendo. «Algo nuevo», dijo Darío. Y entonces, el Dramback se lanzó. Un rugido como 1000 truenos sacudió el cielo. La bestia colosal cayó sobre los soldados restantes, arrancando gritos y metales. La tierra se partió bajo su furia. Pero Darío no necesitó a la criatura para terminar lo que había comenzado. Se lanzó contra el líder Brocake con una velocidad imposible. El combate fue brutal, cuerpo contra exoesqueleto, hueso contra acero. Cada golpe de Darío era puro instinto, pura rabia, pura verdad. El exoesqueleto comenzó a quebrarse. El enemigo cayó de rodillas. Y cuando intentó un último ataque, Darío lo detuvo y lo dejó vivo. No necesitas morir para entender. Solo necesitas ver. Esto se acabó. El líder bajó la cabeza. El silencio fue absoluto. La batalla había terminado. Darío cayó de rodillas junto a Syndra. Ella lo recibió con los brazos abiertos, y por primera vez se sintió ligera, como si el peso de años de guerra hubiera desaparecido. «Lo lograste», dijo ella, tocando su rostro lleno de polvo y sangre seca. «Lo logramos», corrigió él, sonriendo con esa sonrisa que desarmaba hasta el alma. Ella lo besó. No por impulso. No por necesidad. Sino porque ya no existía un universo donde no se eligieran mutuamente. Semanas después, la niebla púrpura seguía flotando en Corval, pero algo en el aire había cambiado. La tierra ya no parecía tan hostil. Syndra caminaba junto a Darío por los acantilados, y el Dramback dormía a su lado como un perro fiel. «Los clanes han aceptado la tregua», dijo ella, mirando el horizonte. «Ya no somos enemigos. Y tú, ahora eres parte de este mundo. Lo único que quiero es ser parte del tuyo», respondió él, acariciando su mano. «Entonces ya lo eres». Ella se giró y lo besó de nuevo, pero esta vez, sin miedo, sin urgencia. Era un beso tranquilo. Un hogar. Corval, alguna vez conocido como Tierra de Muerte, tenía un nuevo nombre entre los clanes. El planeta donde el humano montó al monstruo. Y conquistó algo mucho más salvaje, el corazón de su guerrera. Fin.